Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece en vosotros. Hay una palabra corruptible, pero hay una incorruptible. Hay una que no se corrompe, hay una que no se corroe, pero hay una, es la palabra de Dios, la que tiene vida, la que da eficiencia, la palabra que está en movimiento, la palabra que te pone en acción. Cuando esa palabra incorruptible la pones en acción, no hay brujo, no hay hechicero, no hay crisis que pueda sostener esa palabra. Esa palabra va a ser una dinamita en medio de tu crisis, porque es una palabra incorruptible. El mundo no lo puede corromper. Las palabras del mundo no la pueden corromper. Los gobiernos no pueden corromper la palabra, pero la palabra sí puede influenciar lo incorruptible. Por eso que cuando el enemigo te ataca con crisis, tú habla la palabra, confiesa la palabra, di la palabra. Entonces la palabra, dice la Biblia, que va a tener vida en sí misma para traer lo que ha sido mandado a hacer. Por eso que la palabra nunca vuelve vacía. La palabra tiene una causa, no la causa de Perú, sino una causa, un propósito. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 55, versículo, no me acuerdo, 11, dice en adelante, que la palabra no vuelve a mí vacía, sino que va a traer conforme lo que fue enviado. Si la palabra es incorruptible, no es 12, es 11, pero no me saquen versículos que no les pido, por favor, ¿sí? Sáquenme los versículos que les voy diciendo. Entonces, dice que hemos sido renacidos. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios. Dice que vive y permanece en nosotros. Ahí está Primera de Pedro capítulo 1. Dice, vive y permanece para siempre. Vive y permanece para siempre. Esa es la palabra de Dios. Vive y permanece, y permanece, y permanece. La palabra ha permanecido por los siglos de los siglos. Tú te irás y la palabra seguirá siendo. Este mundo acabará y la palabra seguirá siendo, porque vive y permanece, vive y permanece. Pasaron tus abuelos, pasaron tus padres y la palabra sigue, permanece, vive y permanece, sigue, vive y permanece. Tú pasarás, pero para que tus hijos puedan vivir dentro de lo incorruptible tienes que soltar palabras. Pero no cualquier palabra, es la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, alce su Biblia allí donde está. ¿Sí? Esta palabra es logos. Ahí donde usted está en las redes, levante su Biblia. Ese es el logos. Esa es la palabra expresada en pensamientos. Es lo que Dios quiere para ti. Es lo que Dios desea para ti. Es el consejo de Dios para ti. Pero allí esa palabra no tiene vida hasta que tú no la creas. La palabra no se convierte en una espada de dos filos hasta que tú no la leas, la creas y la confieses. Hasta ese momento, logos sigue siendo una palabra expresada. El logos es una palabra o es la razón o la expresión divina. También significa doctrina. Hay gente que tiene la sana doctrina, pero no tiene la revelación de la palabra, porque no la confiesa, no la declara. ¿De qué te sirve tener la Biblia bajo el brazo cuando no la crees, no la confiesas? La palabra en logos no tiene poder en sí misma. Gracias por su entusiasmo. Es el pensamiento expresado que indica instrucciones. Eso es logos. Ahí está, es un libro de instrucciones, de leyes, de reglas, de pensamientos, de consejo, de lo que Dios quiere para ti. Pero si usted se da cuenta, no todo el mundo recibe el consejo, no actúa para leer la palabra de Dios y meter esos pensamientos de Dios, de lo que Dios quiere para ti, y entonces no actúas.
aunque tengas una Biblia bajo el brazo durante 20 años. Entonces, lo que tú eres un cristiano religioso. No eres una persona que se está moviendo por fe. Porque tu expresión son de pleito, son de contienda. Tu expresión no es la palabra revelada. Tu expresión es enfermedad, es dolor, es crisis. Eso no es la palabra de Dios. Aunque tú seas un cristiano que lleve la Biblia bajo el brazo, eres un cristiano que está muerto en sí mismo. Porque tu confesión va a declarar lo que tú crees. Si tú crees a la palabra de Dios, vas a hablar las palabras de Dios. Pero si tú crees a lo que el enemigo puede hacer, entonces esas palabras las vas a hablar. Si tú crees que esta crisis te va a matar, te va a matar. Porque le estás creyendo más al enemigo que a la palabra de Dios. Entonces la palabra, el logos, la Biblia no tiene poder en sí misma hasta que usted no la lee, la cree y la confiesa. Entonces muchos creyentes han perdido tantos y muchos milagros en su vida porque ellos caminan con una Biblia bajo el brazo, la leen, está bien, pero no la creen ni tampoco la confiesan, porque tú confiesas lo que crees. Por eso, ¿por qué la gente habla de enfermedad? ¿Por qué la gente habla que no puede? ¿Por qué la gente habla de que hay crisis? ¿Por qué? Porque hay una más preeminencia a eso, porque eso es lo que tú estás creyendo y eso es lo que tú estás confesando. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice: teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el ADN de Dios. Tú puedes tener una razón y un conocimiento muy alto de la palabra de Dios, pero no expresas la palabra a través de tus labios. Si lo único que tú expresas es lo que tú estás lleno de noticias. Es que murió fulano, murió sutano, no sé qué y no sé cuánto, y se va a morir y la nación está mal y no sé qué y no sé cuánto. Alguien se tiene que parar como Ezequiel y hablarle a esos huesos secos en el nombre de Jesús y declararle la palabra de Dios y decirle: huesos secos, ustedes van a vivir y ustedes se van a levantar. Y dice la Biblia que cuando el profeta soltó la palabra de Dios, se levantó un ejército. Mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está logos. Tiene que estar conforme a lo que está escrito. La fe funciona con la palabra. Dice: por lo cual hablé, nosotros también creemos. El creer no es de la mente, el creer es del corazón. Dice: creemos, por lo cual también hablamos. Si tú te haces una pregunta y eres justo tú contigo mismo y delante de Dios, mira tú qué hablas en tu casa, qué hablas en tu diario vivir, qué hablas cuando estás con tu esposa, ¿qué hablas cuando estás con tu esposo? Y hay matrimonios que deshacen a las personas con chisme y murmuración y criticándolos y juzgándolos. Los desgarran con sus palabras en su habitación. ¿Usted cree que la presencia o el espíritu de fe va a estar en ese lugar? Es que a mí no me gusta lo que hizo fulano, sutano, mengano. ¿Entiendes? Además yo no voy a hacer esto, que no sé qué, no sé cuándo. ¿Tú qué piensas? No, yo también pienso que esa mujer parece una bruja, que no sé qué, que no sé cuánto. La desgreñaron. No son palabras de fe, pero vas a hacer un negocio. ¿Tú crees que Dios te va a apoyar en tu negocio? No hay palabras de fe, no hay ADN del cielo. Tú necesitas renacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Necesitas arrepentirte, agarrar la palabra de Dios y golpear tu alma y golpear tu espíritu y atesorar esa palabra dentro de ti para que eches adelante. Yo no estoy de
acuerdo con fulano, con sultano. Eso que está hablando el pastor, yo no estoy de acuerdo. No te pongas de acuerdo conmigo, pero ponte de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia dice teniendo el mismo espíritu de fe. Háblame fe, háblame de lo que Dios está haciendo, lo que Él puede hacer. Cuando la Biblia dice habla, Él puede, y todo lo puedo, y todo lo puedo, y todo lo puedo, es que yo estoy poniendo en práctica lo que Él tiene en mi vida. Porque todo lo puedo, porque Él lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Estoy agarrando ese ADN y lo estoy poniendo en mi espíritu. Y ahora estoy caminando en el mismo sentir, porque dos no caminan juntos si no se ponen de acuerdo. No me vengas a decir a mí que tú estás de acuerdo con Dios, pero estás hablando vagabundería por tu boca. Estás soltando y formando un ambiente infectado por el diablo y el infierno, de pleitos y contiendas, donde tu familia está viviendo. No me vengas a decir que tú eres un cristiano de años cuando no pones en práctica la palabra de Dios. No me vengas a decir que amas a Dios. Entonces, ¿qué logos? Es el pensamiento expresado. Ahí es su Biblia. Pero en el trasfondo hebreo, la palabra es más que un sonido. Para el trasfondo judío, la palabra trae las cosas a la existencia. Conlleva una causa. ¿Por qué conlleva una causa? Se los dije, porque no vuelve vacía. Ahora sí, Isaías capítulo 55. 11. Se olvidaron. La palabra no vuelve a mí vacía, así como la lluvia desciende del cielo a la tierra. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice. No volverá a mí mi boca. Cuando tú te pones de acuerdo con Dios, cuando las palabras de Dios se ponen de acuerdo contigo, dos no caminan juntos si no se ponen de acuerdo. Cuando hay un acuerdo entre tu espíritu y el espíritu de Dios, el ADN empieza a funcionar. Entonces la palabra que sale de mi boca, la palabra que sale de mi boca, yo sé que muchos eruditos y muchos exégetas van a decir, era la palabra de Dios. Déjame decirte que cuando tú te pones de acuerdo con Dios, la palabra de Dios sale por tu boca. Porque en el libro de Primera de Reyes, Elías dijo, la lluvia no va a llover por mi palabra, y por mi palabra también va a llover. Porque Elías se había puesto de acuerdo con Dios. Cuando él declaró la palabra, hubo sequía 3 años y medio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Pero también dijo, por mi palabra va a llover. Déjame decirte en esta hora, tú que me estás oyendo, por tu palabra, hoy hay sequía en tu vida. Hoy hay un divorcio en tu matrimonio. Por tu palabra. Pero déjame decirte en esta hora que tú puedes cambiar esa palabra por la palabra de Dios y traer a la existencia lo que estaba muerto.